Buenas tardes, veremos el último tema de la asignatura Cálculo Estadístico y Biometría. Tema 15, donde hablaremos de ANOVA a 3 vías o con 3 factores de clasificación. Particularmente el diseño se llama diseño de cuadrado latino. El diseño visto anteriormente, el diseño de bloques completos aleatorizados, se utilizaba cuando las unidades experimentales no eran homogéneas. Acá también. Acá vamos a utilizar este diseño cuando no tenemos homogeneidad en las unidades experimentales, pero las podemos agrupar en grupos homogéneos, ya que se conoce cuál es el factor que le produce variabilidad. Tiene el mismo inicio de el diseño de bloques, sin embargo, este es una extensión del concepto de bloque porque incorpora el reconocimiento de 2 fuentes de bloqueo o 2 fuentes sistemáticas de variación entre parcelas. Se denomina también diseño de agrupamiento doble de las unidades experimentales. Tiene una condición de que el número de tratamientos sea igual que el número de bloques. El número de parcelas total o el número de unidades experimentales total que vamos a necesitar es el número de tratamientos al cuadrado. Esa es la restricción que tendría este diseño. Dice que el diseño de cuadrado latino, en el que se ensayan a tratamientos, se obtiene ordenando A al cuadrado parcelas experimentales o unidades experimentales en un cuadrado A por A, realizando una asignación de manera tal que aparezca en cada fila y en cada columna una sola repetición de cada tratamiento. La aleatorización en el cuadrado latino consiste en elegir un cuadrado entre todos los posibles cuadrados latinos. Ya vamos a entender mejor este concepto cuando veamos el esquema de campo. Esta es una disposición de tratamientos, de 4 tratamientos, imagínense que sea un lote experimental y que tenemos una pendiente que me produce un bloqueo en esta dirección, pero acá también hay o una pendiente o otro factor, una cortina de árboles que hagan que el viento sea diferente en esta zona, que en esta zona, que en esta zona, en esta dirección, supónganse. O algún gradiente de fertilidad que se haya visto en otra dirección diferente de la pendiente. Entonces, lo que hace este diseño es denominar a cada uno de los factores de bloqueo. A uno le denomina fila y a otro columna, pero no porque sea un diseño de campo el único que vaya a utilizar un cuadrado latino, sino porque así está en la bibliografía en general, denominándole a una de las fuentes de bloqueo fila y a otra de las fuentes de bloqueo columna. Una vez que sepamos cuántos tratamientos tenemos, necesitamos conseguir unidades experimentales igual al número de tratamientos al cuadrado. Y que esas unidades experimentales yo las pueda agrupar en filas y en columnas. Y el requisito de este diseño es que cada tratamiento, por ejemplo el A, aparezca una vez en esta fila y una vez en esta columna. Fíjense el B acá, aparece una vez en fila y una vez en columna y una vez en fila. Y así, hay esquemas, en los libros suele aparecer la aleatorización, en las páginas de atrás, en los libros de estadística tiene esquemas de cómo sería la aleatorización del cuadrado latino para 4, 5, 6, etcétera, número de tratamientos.
El problema es eso, que tenemos que tener los mismos niveles de bloqueo que el número de tratamientos. Ese es un problema que no siempre se da. Cuando hacemos bloque podemos tener 5 tratamientos y 4 bloques. Acá tiene que ser el mismo número. Y por otro lado, ¿cómo hacemos la aleatorización? Porque primero tenemos que ordenar, no es aleatorio. Uno dice, bueno, el A tiene que aparecer una vez en fila, en columna, y hay formas de sistematizar y decir, bueno, pongo A, D, C, B, después C, D, B, A, y así hay una forma sistemática de que no se repitan tratamientos en fila y en columna. Pero eso no sería aleatorio, entonces, porque yo estaría teniendo ese cuidado y no estoy haciendo al azar. ¿Cómo hacemos para aleatorizar esto? Se sortean filas o columnas. Entonces, decimos, bueno, la fila 4 va a venir primero, después va a venir la 2, después la 1 y después la 3, supóngase. Se sortea eso para hacer el sorteo y que haya una instancia aleatoria en este esquema. Para 5 tratamientos, por ejemplo, puede ser esta, la asignación, y siempre teniendo el cuidado que no se repitan en filas y en columnas. Pero hay formas de hacerlo, por ejemplo, a ver si puedo escribir acá simplemente para mostrarle cómo sería para 3 tratamientos. Supóngase acá, le voy a anotar. Sería A, B, C. Son los tratamientos. Después viene B, C, A. Después último, C, A, B. Ahí. B. Vieron que de esta forma no tengo repetido en fila en columna. Seguí un esquema. Acá comencé con A, B, C, después comencé con B, C, A y después comencé con C. Si tuviera 4 tratamientos, ¿qué haría? A, B, C, B. B, C, B, A. Después que tengo C, D, A, B. Y el último, D, A, B, C. Vieron que puedo hacerlo en forma sistemática de manera tal de que no se repita. Yo miro cualquier tratamiento, el C, acá. No se repite en columna y no se repite en fila. No aparece repetido otro C, acá quiere decir que no se repite en fila y en columna. Tengo la forma de sistematizar eso, pero después, como esto no es nada al azar, yo tendría que aleatorizar, hacer un sorteo de 1 a 4 y supóngase que me sale primero 2. Entonces iría a esta primer fila arriba y después la fila que me salió. Ese es el sorteo que se hace con este esquema. Voy a borrar y vamos a seguir. Insistimos entonces, cada tratamiento se presenta una y solo una vez en fila y en columna. Cada fila, así como cada columna, es un bloque completo. Este diseño es utilizado en muchos campos de la investigación donde hay 2 fuentes conocidas de evaluación en las unidades experimentales. Si el experimento es en un terreno, el esquema suele ser cuadrado, controlando variación en 2 direcciones. Por ejemplo, en un experimento en economía, de mercadeo, donde a lo mejor evaluamos mal cómo se presenta un producto. Ese es el objetivo. Pero la experiencia depende del día de la semana que se realice y del almacén, si es pequeño, mediano, grande o hipermercado. Entonces, bueno, podrían ser 2 factores de variación, los días y el almacén. Sin embargo, tenemos que tener siempre
la misma cantidad de tratamiento que de días y que de almacenes. Entonces, con esto damos la idea de que filas y columnas son términos en general, que se refieren a los criterios de clasificación y no a el suelo solamente. Otro ejemplo, en un experimento para determinar si había diferencia entre las cantidades de leche producida por vacas alimentadas con una dieta, con dos fuentes de variación conocidas. Teníamos vacas de distintas razas y edades, entonces esas serían las fuentes de variación y las dietas serían los tratamientos. Otro ejemplo de dieta donde se evalúan 4 tipos de alimentación: forraje de alfalfa, maíz ensilado, pastilla de pasto azul y el tradicional, con 4 novillas. Cada animal recibió 4 raciones con una semana para cada una, en 4 semanas. Entonces acá las dos fuentes de variaciones, por un lado el animal, las 4 novillas diferentes, y por otro lado la semana. O sea, cada novilla recibieron las 4 dietas, pero con diferencia de una semana para eliminar, digamos, el efecto que le haya quedado de la dieta anterior. En animales, con animales se utilizan mucho los diseños de cuadrado latino. ¿Cómo sería el modelo? Fíjense que acá se presentan más factores. O sea, la variación de I está explicado no solamente por la media general y el efecto de tratamiento como teníamos antes. En el diseño de bloque apareció el bloque. Ahora aparecen 2 fuentes más de bloqueo que son fila y columna. Y el error experimental. Entonces, estoy diciendo, este dato es variable. Y las causas de variación son, por un lado, la fila donde está, que sea dieta, que sea, perdón, edad, una pendiente en una dirección, el día de la semana. Otro factor que es la columna, que es otro factor, el tratamiento y el error experimental. Con que, acá me olvidé de poner, cada I, J y K varían en la misma cantidad. Tienen todo el mismo valor, porque es un cuadrado perfecto. En el cuadro siguiente se indican las filas y las columnas de los rendimientos de cada unidad experimental. Tenemos por acá un gradiente de 1 a 6, por acá otro gradiente y 6 tratamientos. Acá se ve cómo están aleatorizados los tratamientos y los resultados que obtuvimos por parcela. ¿Cómo se imaginan que puede ser el análisis de todo esto? El cuadro de análisis de la variancia. ¿Qué va a tener? Y se va a hacer un poquito más grande. El cuadro ANOVA, la tabla, siempre tiene fuente de variación o factores de variación, grado de libertad, suma de cuadrado, cuadrado medio y F. Estas columnas no se modifican. Lo que se va aumentando es el número de filas. Y entonces ahora tenemos fuente de variación entre tratamiento, entre filas y entre columnas. Fíjense que como tenemos las mismas cantidades, siempre los grados de libertad son iguales para tratamiento, fila y columna. Y el total es el número de filas por el número de bloque, perdón, el número de tratamiento por el número de bloque o el número de tratamiento al cuadrado. 6 por 6, 36. Menos 1, 35. La suma de cuadrado, volvemos a lo que le decía para bloque. Tendríamos que calcular totales de filas, totales de columna, totales de tratamientos, esos totales elevar al cuadrado, dividir, porque vamos a calcular variancia. La suma de cuadrado es la suma de los numeradores, después le dividimos por los grados de libertad y obtenemos la varianza. Y calculamos una única F. Acá aparecen F de fila y columna porque los software lo hacen, pero al que a nosotros nos interesa es este F, para evaluar diferencia de tratamiento.
Si la prueba resulta significativa, se debe recurrir a las pruebas para hallar las diferencias del límite para comparar cada uno de los tratamientos y saber cuál de los 6 difiere o si difieren los 6. Entonces, las hipótesis que nos interesan siempre están referidas a los tratamientos. La nula es que no hay diferencia de tratamiento. La alternativa es que al menos uno de los tratamientos difiere o que posee un efecto diferente. Y si rechazo esa hipótesis, la nula, y me quedo con que al menos uno de los tratamientos difiere, debería hacer las pruebas de comparaciones múltiples, donde estaría probando o evaluando si hay diferencia entre el tratamiento 1 y 2, entre el 1 y el 3 y entre el 1 y el 6. Me falta 1, 4, 1, 5 y después viene 2, 3, 2, 4, 2, 5 y así todas las comparaciones de a pares de los promedios. Y así se comparan todos los promedios. Una vez que terminamos con eso, decimos cuáles son los promedios que difieren significativamente. Ya van a ver con la profe de práctico cómo hacer esos cálculos. En general, las variancias se suelen calcular como totales al cuadrado menos un término de corrección, totales al cuadrado dividido el número de repeticiones, y con eso tienen los cálculos de la variancia. Hay muchas fórmulas para eso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.